Hola, hola. Hola, Dani, hermosa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo que estés por ahí. Bueno, espero que se escuche bien. Por acá vamos a arrancar despacito. Contar un poquito lo que está aconteciendo en este mes con la temporada de Escorpio, que se las trae. Hola, bonita. ¿Se escucha bien? Ya que andas por ahí, vos decime, dame un... Hola, Ro. ¿Cómo va? Qué lindo, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, ustedes me avisan cualquier cosita. Bueno, por acá estaba ahí con ganitas de pasar a compartir un poquito por... Hola, hermosa. Ay, gracias. Qué bueno que se escuche. Gracias. Compartir un poquito de todo lo que está aconteciendo. Más que nada, me voy a enfocar en las herramientas como para ir transitando este periodo de alta intensidad, ¿sí? Si bien siempre la temporada de Escorpio nos invita a hacer miradas profundas, a purgar, a transmutar, al poder alquimizar situaciones, y siempre nos invita a transformarnos, ¿sí? Entonces eso implica también pasar por esos lugares incómodos y ver aquellas cosas que hay que dejar atrás, que hay que soltar. Pero bueno, esta no es una temporada cualquiera. En este momento estamos transitando la despedida de Plutón en Capricornio, que para el que no comprenda, y no quiero por ahí tampoco focalizarme tanto desde ahí, sino que comprendamos que estamos cerrando un ciclo de un periodo de más o menos 15 años que estuvo Plutón en Capricornio, invitándonos a dejar atrás y a desmantelar todo lo que son nuestras estructuras. Entonces, tanto a nivel individual, personal, como a nivel colectivo y mundial, ¿sí? Porque esto no nos interpela solo a nosotros, sino que esto está pasando para todos, se viene desarrollando en este periodo, ¿sí? Hola, Dai, buenas tardes, bienvenida. Se viene desarrollando en este periodo, un trabajito lento en donde se fueron desmantelando o nos fueron invitando a ir desestructurándonos de todo aquello que creíamos como real, de todo aquello que creíamos como nuestra manera de accionar, nuestras creencias, nuestros modos de pensar, nuestros hábitos, y con ello, en lo macro, ¿sí? En lo que está ocurriendo en lo colectivo, una caída de todo lo que son las estructuras a nivel político, a nivel económico y demás, cosas que todos estamos al tanto, todos estamos viendo. Bueno, esto para que lo podamos poner un poco en palabras, un poco lo que estuvo haciendo Plutón en Capricornio estos años, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si se está yendo y no va a volver a estar ahí por 240 años más o menos, lo que está ocurriendo es se va a despedir y va a ser su última pasada, llevándose ya aquello que quedó sin soltar, aquello que quedó sin caer, ¿sí? Aquello que está ahí todavía a lo que estamos aferrados, ¿sí? Entonces esta intensidad en un punto, entre otras cuestiones que están ocurriendo a nivel planetario,
nos están invitando a abandonar nuestras viejas formas. En otras palabras, a ir purgando y a ir desmantelando nuestro sentido de identidad, de todo aquello que fuimos construyendo y a lo cual nos fuimos aferrando. Entonces, cada uno en lo personal va a poder ir viendo qué es aquello que se está moviendo, qué es aquello que se está presentando, qué es aquello que apareció, ¿sí? Entonces, la invitación es poder mirar y hacer ese gesto de ver y resignificar si eso, a lo que me estoy resistiendo dejar, realmente me está haciendo bien. Esos miedos que aparecen, esas cuestiones que nos llevan a enredarnos en situaciones y en hábitos de conducta que nos mantienen todavía en lo que es la mirada desde que todo lo que me pasa es producto de algo externo, ¿sí? Y esto es un poco lo que Plutón en Capricornio también nos estuvo mostrando. Hemos delegado el poder afuera, hemos dado por entendido que las circunstancias y las situaciones en nuestra vida son producto de algo que no tiene nada que ver con nosotros. Siempre la culpa es del otro, siempre espero que la situación económica esté acorde como para poder yo dar ese salto. Entonces todo el tiempo estamos como focalizándonos y esperando soluciones de afuera, como también creyendo que lo que nos pasa, ¿sí?, es completamente una circunstancia externa y no asumimos la responsabilidad de cómo ir sobrellevando las situaciones que se van presentando en nuestro cotidiano. Entonces lo clave en este momento es ir comprendiendo que es una invitación, ¿sí?, a hacer este gran cierre y empezar a entender que es necesario ya asumir la responsabilidad de lo que nos pasa. Asumir la responsabilidad de lo que nos pasa no es decir, entonces yo soy culpable de, ¿sí? Asumir la responsabilidad de lo que nos pasa es qué hago con lo que me está pasando, ¿sí? Eso es ser responsable. Entonces acá donde nos lleva directamente es a la gestión emocional, ¿sí? Es a entender que puedo estar atravesando distintas circunstancias, cada uno puede ser de mayor intensidad, menor intensidad. El tema es, voy a reaccionar como vengo haciendo automáticamente por ese instinto de supervivencia y defenderme y tratar de evadirme, de salir de ahí, de quedarme como simplemente la víctima de las circunstancias, o voy a tomar la responsabilidad de transformar eso, ¿sí? Entonces todas las cosas que se van dando en este periodo para incomodarnos no es más que ponernos de cara frente a aquellas circunstancias que es necesario en este momento que nos animemos a mirar y hacer ese gesto de autoconocimiento para poder transformar y alquimizar eso que está ocurriendo, ¿sí? Entonces estos periodos que nos movilizan nos están dando la oportunidad de poder tomar esto y transformarlo y dejarlo atrás. ¿Por qué? Porque estamos justo transitando un cierre, ¿sí?, kármico, y estamos purgando. Esta energía escorpiana lo que está haciendo es hacer que pasemos el barrefondo, vayamos a lo profundo y podamos utilizar esta intensidad para alquimizar esta situación. Entonces, hay muchas personas que lo pueden estar viviendo esto de una manera consciente, ¿sí?, y estando en autoobservación de lo que aparece y buscando esa manera de ir encontrando la luz en esa oscuridad. Y hay otras personas, que acá creo que generalizo, pero está en la mayoría, que no ven aún la responsabilidad de lo que sucede, que terminan enganchándose en determinadas situaciones, respondiendo a lo que es
la emoción que aparece, ¿sí?, ante determinadas situaciones desde una forma reactiva, ¿sí?, que quiere decir, aparece el enojo, la frustración, la ira y lo proyecto afuera, ¿sí?, y no tomo eso como una alarma para que nosotros nos detengamos y digamos, ¿qué pasó acá? ¿Qué tengo que mirar acá? ¿Qué tengo que aprender con esto? ¿Qué me está mostrando esta situación? ¿Sí? Entonces estamos como en un periodo, ¿sí?, en donde es sumamente importante para poder aprovecharlo y enriquecernos de esto, de vaciarnos, ¿sí? Es un periodo de vacío, es un periodo de purga, es un periodo de ver nuestros miedos, nuestras resistencias, pero no para reaccionar ante ellos, sino para hacer un movimiento de entrar ahí y poder hacer esa alquimia, ¿sí? Si no puedo ver de manera autónoma, de decir, bueno, hacer ese gesto de autoconocimiento y poder ir comprendiendo con claridad lo que me pasa, bueno, es un momento por ahí para hacer terapias, para buscar ayuda, para buscar un acompañamiento y tratar de ver, ¿sí?, cómo hacer ese gesto de alquimia y ver todo eso que se presenta como una oportunidad para ya dejar atrás y hacer ese vacío, ¿sí? Si lo que se está desmantelando es nuestro sentido egoico, que es manejarnos desde ese creer que teniendo el control de las situaciones y reaccionando a lo que nos pasa podemos seguir avanzando, eso justamente es lo que se está cerrando, ¿sí? Es necesario que entendamos que no somos un cuerpo solamente y que somos un ser divino habitando este cuerpo y viviendo una experiencia humana. Entonces es necesario en este momento que empecemos a hacer esa unión, ¿sí?, con aquella parte que es la conciencia divina que habita en cada uno de nosotros, ¿sí? Esto lo comento porque es otra invitación, ¿sí? Es lo que se apertura, es lo que se está abriendo, ¿sí? Es hacia donde vamos, hacia donde estamos dirigiéndonos energéticamente, ir entendiendo, ¿sí?, que todo este tiempo hemos sido y realizado nuestra vida y nuestra experiencia, la mayoría, desde esa mirada, desde esa individualidad y desde ese sentido egoico. Ego no es, para que no se malinterprete, lo asocian mucho con el egoísmo, es una función, ¿sí?, y es de la mente y es el sentido de identidad, ¿sí? Es lo que nos mantiene es la función donde nosotros podemos desarrollarnos de manera individual, ¿sí? El tema es que todo el tiempo estuvimos anclados a resolver desde esa parte que es la mental, la racional y la egoica, y no le dimos lugar a nuestra conciencia divina, que es nuestra alma y habita en nuestro corazón y en nuestro sentir. ¿Por qué todo el mundo hoy día dice escucha tu corazón, escucha tu intuición? Bueno, justamente es necesario entender que en este momento estamos cerrando ese ciclo, ¿sí?, de vivir desde esa parte individual, desde lo más humano y racional, para entender, ¿sí?, que somos un alma, una conciencia divina habitando este cuerpo y que es necesario delegar el comando a esa parte nuestra, ¿sí? Entonces, más que nada, esto como para entrar un poco en lo que está ocurriendo, ¿sí?, no solamente todos estos tránsitos astrológicos que nos están invitando a este gran cierre y que realmente nos están preparando para un momento completamente distinto, ¿sí?, a nivel de experiencia y poder vivir de una manera más unida a esa conciencia divina que habita en nosotros, sino que también estamos transitando, ¿sí?, unas frecuencias elevadas que están entrando en el planeta, ¿sí? Lo cual a mí me gusta dar un ejemplo sencillo como para que lo vayamos entendiendo, y esto para entrar en por qué la importancia de estar presente. Imagínense acá, bueno, en Argentina, la alimentación de electricidad, ¿sí?, es
para una casa es de 220 voltios, ¿sí? Entonces imagínense que a mí de repente se me ocurriera mañana enviarle a mi casa una alimentación eléctrica de 350 voltios, sin haber preparado la casa antes, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Sí? Si yo le doy más electricidad, más voltaje, y la casa no está preparada, lo que va a ocurrir es que se prenda fuego, ¿sí? Y este ejemplo, que es el que se me ocurre de manera sencilla para que la mente pueda entender, es un poco lo que está sucediendo con nosotros, ¿sí? Al haber tanta entrada de energía y tanta frecuencia, ¿sí? Y nuestros cuerpos no están preparados porque están en una baja frecuencia aún, ¿sí? O cuando bajamos nuestra frecuencia, ¿sí? Porque estamos, por ejemplo, en pensamientos negativos que bajan nuestra frecuencia, en emociones negativas que bajan nuestra frecuencia, hábitos negativos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Muchos estímulos, poco descanso, poca presencia, lo que empieza a ocurrir con nosotros es que empezamos a bajar nuestra frecuencia. Al bajar nuestra frecuencia, de repente lo que empieza a ocurrir es empezamos a colapsar, ¿sí? A saturarnos. ¿Por qué? Porque hay una alta entrada de energía, ¿sí? Una alta entrada de frecuencia, y nosotros estamos en una baja frecuencia. Entonces, en esos momentos lo que empezamos a hacer es colisionar, saturarnos, ¿sí? Y empezamos a entrar en estados de desequilibrio, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante en este periodo cuidar nuestra frecuencia? Para no colapsar, ¿sí? Para poder llevar toda esta transición de una manera más armoniosa y equilibrada, y poder también absorber esa energía, poder realmente aprovechar e integrar esa frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ¿sí? En este periodo y en esta transición como clave? Hay una purga, como decíamos al principio, ¿sí? Hay una densidad determinada que está también ahí. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas, como no está haciendo este proceso de una manera consciente, ¿sí? Lo está viviendo desde la baja frecuencia. ¿Qué quiere decir? Está transitando este periodo, ¿sí? En una emocionalidad, ¿sí? De baja frecuencia, en ira, frustración, enojo, reacción. Entonces, eso lo que va haciendo, ustedes piensen que esto no nos interpela solo a nosotros desde lo individual. En el colectivo, si cada persona y la mayor parte de las personas está vibrando y llevando este proceso de purga en una frecuencia baja, lo que se está generando también en el ambiente es justamente un egregor de esa energía. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos muy permeables, ¿sí? A también absorber eso. Entonces, de repente, cuando uno está transitando una emocionalidad o viene un pensamiento, o de repente estoy transitando algo real, una situación que me pone en estrés o que me genera algún tipo de angustia y demás, sin darme cuenta, por resonancia voy a estar conectando con toda esa masa densa que hay, ¿sí? Y voy a entrar, ¿sí? En quizás una manera de vivenciar esa situación más intensa de lo que quizás podría llegar a ser y darse, ¿sí? Entonces, imaginen que fuera como una nube, ¿sí? De densidad negra, ¿sí? Y que de repente uno sale, empieza a bajar su frecuencia y empieza a ser chupado por esa nube, ¿sí? El salir de ahí, si yo no soy consciente, es difícil, es como una mosca en una telaraña, ¿sí? Complicado. Entonces, es importante ser consciente en este periodo y entender que
es muy fácil, y estamos ahí como en un hilito fino, de caer, ¿sí? Y de entrar en esa frecuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la purga está siendo para todos, y porque eso está ahí, ¿sí? Y la suma de la energía de cada una de las personas va a generar un egregor de energía afuera, ¿sí? Si no me entienden, me preguntan, porque sé que a veces es complejo. Lo importante con clave entonces en este periodo es empezar a tomar conciencia de que en el único lugar en donde mi frecuencia va a estar elevada y donde voy a poder evitar, ¿sí?, esos desequilibrios, va a ser cuando comience a habitar el presente, ¿sí? La presencia. Tenemos herramientas que están en nosotros, que son sumamente valiosas, que es la respiración, ¿sí? Que es un ancla directo al presente, y tomarlo esto como algo no místico y no New Age, sino como justamente una herramienta que tenemos todos al alcance para poder evitarnos, ¿sí?, estos periodos, transitarlos con tanta intensidad y empezar a vivirlos, y poder, en el momento que aparezca, en el momento que vea la desarmonía, en el momento que me encuentre en una nube de pensamientos negativos, en el momento que me encuentre angustiado, no se trata de evadir, ¿sí? Recuerden que, como decía en el principio del vivo, se trata de hacer autoconocimiento y poder transmutar eso, más antes de hacer eso tengo que volver al equilibrio, ¿sí? Porque es muy difícil cuando uno está embarullado, cuando uno está en el medio de esa nube, en esa tormenta, hacer estos procesos de autoconocimiento, verse, porque ya está ahí adentro, y si ya estás ahí adentro es como entrar en la cola de un huracán, ahí adentro ya me agarró, ¿sí? Entonces, primeramente tengo que buscar anclar para poder salir de ahí, para lograr buscar nuevamente la armonía. Cuando nosotros hablamos de querer paz, cuando nosotros hablamos de estados de armonía y estado de equilibrio que tanto anhelan las personas, y más en estos periodos de alta intensidad, lo que tenemos que saber es que eso habita en el presente, ¿sí? La paz está en el presente, la armonía está en el presente, ¿sí? Tu ser divino, tu conciencia divina, que es paz, que es amor, está en el presente. En el momento que uno vuelve a ese lugar, que es el único lugar que existe, sale de esos pensamientos y se ancla en esa presencia, se une a esa conciencia divina, ¿sí? Y empieza, ¿sí?, a transformarse, ¿sí?, empieza a emanarse otro tipo de frecuencia, ¿sí? Entonces, para hacerlo sencillo, lo importante en estos periodos es buscar la presencia, ¿sí? Acá, para el que no sepa, nosotros, cuando menciono la respiración, que es claramente la herramienta más valiosa que tenemos para anclarnos en ese presente y para conectarnos con esa fuente y esa conciencia divina que somos, la respiración estimula al sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso parasimpático es el que nos va a llevar a la relajación, ¿sí? Va a empezar, ¿sí?, a través de ese estímulo a generar serotonina y a liberar cortisol. En palabras simples, cuando estamos estimulados, ya sea por muchos pensamientos, por una emocionalidad que de repente no supe cómo gestionarla, angustias, tristezas, enojos, la misma vida cotidiana, muy acelerados, muy exigidos, ¿sí? Se activa mucho nuestro sistema nervioso simpático, se empieza a segregar mucho estrés, ¿sí? Y de repente eso empieza a generar ya un desequilibrio y una desarmonía. Cuando empiezo a respirar, simplemente respirar de manera consciente, que lo que implica eso es llevar tu atención a la respiración, es sentir y seguir el hilo de la respiración, es
¿qué tengo que hacer? Respirar, respiramos todo el día. El tema es observarla, llevar toda tu atención ahí, seguir desde que entra el aire por la nariz hasta que sale, qué está sucediendo, ver cómo cuando respiro, ¿sí? Se abren las costillas, baja el diafragma, me expando, ¿sí? Y como al exhalar voy comprimiendo, ¿sí? Se van cerrando las costillas. Hacer un gesto de ver qué está pasando mientras respiro, ¿sí? Y en ese gesto simplemente va a haber pensamientos, ¿sí? Que esto lo quiero aclarar porque, bueno, estos días la gente que me ha llegado y con quien he conversado me ha por ahí dado letra de todo lo que estoy compartiendo acá, porque una señora me dice, no sé, dice, pero yo no sé cómo hacer, dice, yo no puedo respirar, meditar, dice. Y entonces ahí le explico, le digo, pero ¿qué es lo que no podés? Le pregunto. Y en realidad es que ella creía que meditar era estar sin pensamientos, ¿sí? Era sentarse, cerrar los ojos y de repente que se apagara la tele de los pensamientos, ¿sí? Que se apagara la radio. Y eso ocurre con mucha práctica y en la medida que uno puede ir entendiendo, la mente está muy estimulada, nosotros vivimos muy estimulados, nuestro sistema nervioso está muy acelerado, entonces sentarse en quietud y querer que los pensamientos no vengan es complicado porque hay mucho estímulo, hay mucha fluctuación, hay mucho movimiento. Entonces imagínate que de repente no hay tampoco un hábito en donde nosotros vaciemos en algún momento esos pensamientos, en donde nosotros tengamos un hábito de decir, ok, bueno, dejo, corto acá, hago. Entonces, como no hay un entrenamiento de la mente, es muy difícil que cuando uno se quiera sentar en quietud no aparezcan pensamientos. Lo que va a ocurrir es todo lo contrario. Vas a estar un poquito en silencio y vas a empezar a escuchar los millones de pensamientos que tenés en la cabeza, ¿sí? Entonces el tema no es cuando me siento a respirar, ver y engancharme con los pensamientos, es tratar de engancharme con la respiración y dejar que la respiración haga lo que tiene que hacer, que es empezar a estimular el sistema nervioso parasimpático para relajar el cuerpo, empezar a segregar esa serotonina, liberar el cortisol, desintoxicar el cuerpo y así también va a ir bajando ese nivel de fluctuación y nivel de pensamiento, ¿sí? Entonces, si yo no tengo un entrenamiento mental, no pretendan sentarse, cerrar los ojos y estar así como esas imágenes que nos muestran ahí muy iluminados, porque no ocurre, es totalmente utópico, eso no ocurre de repente, no ocurre de golpe, se da en la práctica, ¿sí? Pero para el que no tenga por ahí ese entrenamiento, no es solamente sentarse, cerrar los ojos y meditar. Y el estado de presencia es simplemente traerse al presente. ¿Qué quiere decir? Ser consciente que estoy pensando, ser consciente que no estoy donde tengo que estar. Entonces, si estoy tomando mate, ok, estoy tomando mate, ¿sí? Pero solemos sentarnos a tomar mate y estar pipi, pipi, pipi. Bueno, ese pipi, pipi, pipi lo que está haciendo es estimular tu sistema nervioso y te está poniendo, ¿sí? Ahí, alerta, 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 alerta. Entonces de repente estoy tomando mate, pero no estoy tomando mate, no estoy disfrutando de ese mate, ¿sí? Estoy en cualquier lado, ¿sí? Entonces nosotros somos estímulos eléctricos, los pensamientos envían, ¿sí?, un estímulo al cuerpo, ¿sí? Estoy pensando algo que está completamente siendo un drama, una preocupación, me activa los miedos, me activa emociones. Todo eso el cuerpo lo está viviendo como si estuviera sucediendo realmente, aunque no esté pasando nada, aunque yo esté así tomándome un matecito, ¿sí? Todo eso está pasando, el cuerpo lo está viviendo, el cuerpo se agota. Se agota, ¿por qué? Porque realmente está siendo estimulado, ¿sí? Entonces es importante que la presencia no es más que tener la voluntad de decir, ok, estoy haciendo esto y empiezo a traerme al presente, ¿sí?
¿qué más puedo hacer que esté a mi alcance, ¿sí? Para transitar este periodo, ¿sí? Y no caer en esa tormenta de la cual hablábamos al principio, de esa cola del huracán donde me va a arrastrar y me va a pegar una revolcada que va a ser, y se los digo, no estoy iluminada, estoy acá, también pasé por esto, así que entonces para evitar, ¿sí? Todo eso y estar transitando este periodo en armonía y aprovechar este periodo también, algo que es muy importante, que también está al alcance, es utilizar la naturaleza, ¿sí? Bien. Al principio mencioné que estamos transitando un periodo donde está entrando mucha frecuencia. Estamos viviendo, ¿sí? Un periodo de transformación, ¿sí? Estamos cerrando un ciclo, iniciando otro. La frecuencia elevada, ¿sí? Está disponible y en los lugares y ambientes naturales verdes, ya sea con muchos pastos, árboles, como también los animales, ¿sí? Ellos ya están vibrando en esta frecuencia, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros estemos atravesando esos estados en desarmonía, esos desbalances, esa angustia, esas es que yo ya estoy percibiendo que estoy ahí por entrar en esa cola del huracán y que me está por llevar. Bueno, busco un lugar que tenga pasto, que tenga árboles en lo posible, un lugar en la naturaleza, me descalzo si es posible y comienzo, ¿sí? A dejar, ¿sí? Que eso mismo haga lo que tiene que hacer. ¿Qué? Al tener alta frecuencia, ese lugar lo que hace es un intercambio eléctrico, ¿sí? Un intercambio de frecuencia. Nosotros descargamos, ¿sí? Esa densidad y absorbemos esa frecuencia elevada, ¿sí? Entonces eso lo que empieza a hacer es que nos ayuda a poder armonizarnos, ¿sí? Estamos ahí, buscamos un poquito de sol, un poquito de tierra, un árbol, en lo posible. Y ustedes van a decir, esto es de hippie, pero ya ahora esto es más que de hippie, algo científico. Abrazar un árbol, ¿sí? Que antes siempre estuvo mal visto y dijo, ay no, esa cosa de hippie. Claramente, ese intercambio eléctrico lo que hace no solamente es hacer que nosotros nos purifiquemos, que nosotros eliminemos la densidad, que podamos otra vez buscar ese equilibrio y aumentar nuestra frecuencia, sino que también libera muchísimo cortisol, ¿sí? Libera muchísimo estrés, eso está completamente demostrado ya, así que bueno, busquen, infórmense, averigüen y sientan, principalmente siéntanlo, porque lo más lindo de todo esto que yo les comparto, que lo que me encantaría es que no me crean nada y que vayan y que lo experimenten por sí mismos y vayan viendo cómo todo eso que está al alcance de nuestras manos nos va ayudando a equilibrarnos y a buscar ese equilibrio y esa armonía, ¿sí? Porque claramente esa frecuencia está ahí disponible para nosotros también. Entonces es importante entender que esos son como pequeñas cositas y herramientas que están al alcance de todos para ir buscando ese equilibrio y esa armonía y transitar estos periodos de alta intensidad de una manera más consciente, ¿sí? Hoy justo hablaba con unas alumnas de yoga y decía, en realidad no es necesario que nosotros pasemos por semejante intensidad o semejantes malestares o niveles de estrés o caigamos en esos estados de crisis existencial, le llaman. En realidad, si nosotros habitáramos la presencia y entendiéramos que nuestra mente siempre nos lleva a esos estados, ¿sí? Es solo la percepción de cómo estamos mirando la situación que estamos viviendo, ¿sí? Hay algo que un hermanito, un hermoso ser que conocí, que sus palabras me vienen ahora, que decía, solo una respiración a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer hoy? ¿Qué es lo que tenemos disponible hoy? ¿Qué es lo que necesito hoy? ¿Y qué puedo hacer hoy? ¿Sí? No piensen en mañana, en pasado,
Es simplemente habitar y decir, bueno, ok, esto que estoy pensando, esto que me tiene, esto, ¿lo puedo solucionar ahora? ¿Esto lo tengo en mis manos? ¿Esto está en mis manos resolverlo? ¿Esto puedo? Bueno, si puedo me ocupo y lo resuelvo. En cambio, si no, simplemente, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Sí? Y eso hace que uno se centre a hoy no podemos hacer más, ¿sí?, de lo que esté a nuestro alcance el día de hoy. No podemos acaparar más, solo desde la mente. Y eso genera estrés, y eso genera desequilibrio, y eso hace que nosotros, ¿sí?, entremos en esa cola del huracán y nos arrastre, ¿sí? Más en este periodo de noviembre, que justamente lo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta es esto, que es muy fácil caer en ese lugar, en ese egregor, en esa energía y en esa densidad. Y entonces nos centramos a ver qué es lo que está a nuestro alcance hoy, ¿sí?, qué está en nuestras manos resolver hoy, ¿sí?, y un paso a la vez. Hoy doy un paso, mañana daré otro paso, ¿sí? Entonces tratar de ir entendiendo que son transiciones, que cada uno está atravesando distintas cuestiones, más entender que es sumamente importante para transitar este periodo en armonía, en equilibrio, a conciencia y aprovechar, ¿sí?, es tener ese gesto de me traigo a este presente, me traigo al hoy, me traigo acá. Otra cosa importante que comentaba, estamos cerrando un ciclo kármico, estamos cerrando un ciclo donde nuestro ego, ¿sí?, que fue quien comandó toda nuestra experiencia, se está desmantelando, ¿sí? Todo aquello que nosotros veníamos haciendo desde esa manía de controlar, de querer acaparar, de querer tener todo bajo nuestro control, de querer resolver todo nosotros, ¿sí?, que es justamente eso, ¿sí?, que en realidad el control y esa necesidad de control viene del ego, ¿sí?, y viene del miedo, ¿sí?, que controlo porque tengo miedo, ¿sí?, porque si no lo tengo bajo mi órbita, mi mirada, me da miedo la incertidumbre, me da miedo el vacío, me da miedo perder, ¿sí?, me da miedo lo inestable, me da miedo el cambio. Bueno, Plutón en Capricornio fue desmantelando toda esta estructura en un punto, porque lo que va a entrar ahora, ¿sí?, es a Acuario. Y lo que nos va a enseñar esta energía, entre otras cuestiones que van a ir aconteciendo, es a soltar el control, ¿sí?, y empezar a entender que hay una conciencia divina en nosotros, que somos un humano, ¿sí?, pero también somos divinidad. Entonces, ¿qué es importante comprender? Que hay un ejemplo que me gusta, que se me viene ahora, que es cada parte más diminuta de nosotros, ¿sí?, de todos, de cualquiera, de mí y de todos, ¿sí?, es una partícula, ¿sí? Somos una unión de todas esas partículas formando un átomo, esos átomos, moléculas, y así se van conformando órganos, tejidos, ¿sí?, se va dando forma, se va materializando. Pero si todos en este momento pudiéramos desmantelarnos a nuestra unidad más ínfima, somos una partícula. ¿Qué quiero decir? Cuando observamos nuestras células, cuando observamos nuestro cuerpo, esas células que se fueron uniendo, ¿sí?, para formar esos órganos, cada una sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Cuando nosotros tenemos una membrana plasmática que es impermeable y solamente deja entrar aquello que nutre, y aquello que es tóxico o que no es nutriente lo cierra y no entra, ¿sí? ¿Cómo esa célula puede saber qué tiene que entrar y qué tiene que salir? ¿Cómo esa célula puede determinar
¿sí? Que eso que está ahí delante no es un nutriente, ¿sí? Y ahí es donde esas preguntas que yo misma he evaluado, y que bueno, más allá de lo científico y demás, pero que es algo que yo en ningún momento le dije a mis células, hace esto, no le dije, fíjate esto, voy a comer esto, separalo. No tengo que preocuparme, todo se me es dado, o sea, tengo absolutamente una autogestión, mi cuerpo sabe todo lo que tiene que hacer, ¿sí? En este momento yo no tengo ni idea cuántas respiraciones hice, ¿sí? Ni todo lo que estuvo ocurriendo dentro de mi cuerpo, ¿sí? Entonces a lo que voy, a veces relacionan cuando uno habla de conciencia divina o de alma a algo místico, a algo fuera de este mundo, y es algo que está dentro tuyo y que lo tenés ahí, al alcance de tu vista, ¿sí? Empezar a ver esto y empezar a comprender entonces que si de repente todas esas células que conforman distintos órganos tienen, cada uno sabe lo que tiene que hacer, porque las células del pulmón no le están diciendo al corazón cómo tiene que funcionar, ¿sí? Sino que cada uno se encarga de lo suyo en perfecta cooperación y cada uno trabaja en una sincronicidad perfecta, sabiendo cada uno lo que tiene que hacer, como también cada uno sabe, cada parte de nuestro cuerpo, cuando hay una parte que está funcionando mal y en la cual cooperan todos para solucionar eso, ¿sí? Entender entonces que si no somos nosotros los que estamos dirigiendo eso, claramente hay una conciencia divina operando a través de eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos comprender que en realidad, ¿sí?, eso que está ocurriendo, la vida que está ocurriendo y que nos está atravesando en nosotros y alrededor de nosotros, que solamente vamos a poder percibir eso en presencia, ¿sí? ¿Cuál es la invitación de este periodo que se viene? Entender que entonces ya podemos dejar de querer resolver todo desde nuestro ego y desde nuestros pensamientos y desde el control y desde el creer que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y empezar a delegar eso a esa parte que está en nosotros, ¿sí? Entonces, la paz, el amor y la conciencia divina, ¿sí?, que todo es lo mismo, habitan en el presente. Cuando estoy transitando estas situaciones de alta intensidad, también puedo utilizar como herramienta soltarlo y entregárselo a esa fuente divina, a esa conciencia divina, ¿sí? Y esto es un gesto de aprendizaje, ¿sí?, nuevo para muchos, ¿sí?, que están acostumbrados a resolver todo desde la mente, ¿sí? Entonces, el poder soltárselo, el poder decir, ok, esta situación no sé qué hacer, no sé cómo resolverla. Entonces la agarro y se la entrego. Y digo, las palabras que ustedes sientan, lo entrego. Se lo entrego con total humildad que no está mal no saber, que no está mal no tener la solución, que no está mal estar mal, ¿sí? Y empezar a entender, ¿sí?, que hay una parte que está ahí esperando, deseosa que hagamos esto, ¿sí? Y una vez que uno empieza a tener esa conexión y ese gesto de humildad, de soltar el control y entregar eso y pedir la solución llega, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Me van a solucionar el problema? No, vas a ver con claridad hacia dónde tenés que ir, va a aparecer un mensaje, va a aparecer una persona, va a aparecer a una amiga dándote una palabra justa, va a aparecer esa solución, va a aparecer esa claridad, va a aparecer la señal, se los prometo, ¿sí? Al menos a mí me ha resultado. Entonces, entender que esto es lo que se apertura,
¿sí? Cuando uno dice se está muriendo el ego, se está muriendo, en realidad no es que va a morir nuestra personalidad, va a morir esa parte de nuestra personalidad que está tan estructurada a una forma y a que la cosa es así, ¿sí? Y va a empezar a abrirse ese camino hacia esa nueva forma de no ser y de esa incertidumbre y de confiar en qué, en el sentir, en el instinto, en la corazonada. Hola hermosa, hola a todos los que se han sumado. En la corazonada, en el corazón, en lo que resuena, en la voz del interior, ¿sí? Entonces es importante que además de todo lo que fuimos, de cuidar nuestra frecuencia, de elevar nuestra frecuencia, y para ello ese estado de presencia, en el único lugar donde vamos a reencontrarnos con la paz es donde habita. Donde mora la paz es en el presente, donde mora el amor es en el presente, donde habita es ahí. Entonces ahí tengo que ir. Y aprender esto, a soltar, a entregar, ¿sí? Y si además de eso podemos sumar el decir, te entrego esta situación, ¿sí? Y que aquello que sea la solución sea para el mayor bien de todos, totalmente, camino ganado, ¿sí? Porque en realidad hay que entender que no somos conscientes, que cómo vivimos nosotros nuestra realidad, nuestro presente y nuestras emociones, no solo nos afecta a nosotros, afecta a todos, ¿sí? Si yo estoy emanando una baja frecuencia, estoy enojada, estoy proyectando ira, estoy en desarmonía, en incoherencia, todo eso está también drenándose y siendo parte de lo que estoy emanando hacia el mundo entero, ¿sí? Entonces esto no se trata solo de nosotros, sino también ir entendiendo de que esta responsabilidad de poder ser soberanos y responsables de nuestra vida y de cómo queremos vivirla, no es solo por nosotros, también eso va a repercutir en absolutamente todos. Así como les contaba en un principio de este vivo, de que toda esta densidad y todas estas emociones mal gestionadas, ¿sí? Y proyectadas están sumando un egregor de densidad ahí afuera y que nos afecta a nosotros cuando nos desorbitamos un poco, nos desequilibramos, entramos ahí absorbidos en esa densidad. Eso también, si nosotros, cada uno desde nuestro lugar, con la responsabilidad de poder buscar emanar esa frecuencia de amor, de armonía, de coherencia, ¿sí? Eso también es lo que vamos a brindar al afuera. Entonces así también nos ayudamos entre todos, ¿sí? Y podemos ir contrarrestando también esa densidad que está ahí afuera. Entonces aquellos que están más conscientes siempre son los que van a estar más digamos, trabajando duro para también acompañar estos procesos, haciendo ese gesto simple de decir esto no es solo por mí, esto es para todos, ¿sí? Entonces hacerlo a conciencia, desde el amor, ¿sí? Esto no se trata de evadir lo que aparece, como decía en un principio, hay que alquimizar esto que está apareciendo, hay que transformar, hay que ver ese miedo, hay que ver qué es lo que aún me mantiene todavía sosteniéndome de esos viejos patrones, qué es lo que todavía me mantiene limitado, cómo puedo hacer alquimia, cómo puedo transformar esas situaciones, ¿sí? Eso es el autoconocimiento y es lo que siempre va a llevar a que integremos, ¿sí? cada partecita de todo eso que está apareciendo. Más en este periodo, noviembre, con esta alta intensidad, el cuidar la frecuencia, el emanar una alta frecuencia y el sentido de la responsabilidad, no solo emocional, sino que también de esa energía y de esa frecuencia que somos, es lo que va a hacer que transitemos este periodo y que también ya desde ahora nos vayamos preparando para lo que se viene. ¿Qué quiero decir? No hay vuelta atrás. ¿Sí? Esto que está aconteciendo, ¿sí? Es algo hacia donde vamos todos, ¿sí? Entonces
darle lugar a esa conciencia divina, dejar que guíe, dejar que nos muestre el camino, dejar que ya cuando uno hace eso, ¿sí?, y entrega, la respuesta llega, la solución llega, la claridad llega, la armonía, ¿sí? Entonces, paciencia, ¿sí?, porque el cómo no lo vamos a saber, no lo vamos a determinar nosotros, más sí confiar en que eso que entregué desde un lugar de amor y desde un lugar de completa humildad y rendición, pero no porque me rindo, porque digo ya no doy más, no, de rendición es decir, rindo a esa postura terca de creer que yo, desde mi ego, puedo solucionar todo, de querer controlar todo y de que tengo el control de todo y empezar a asumir que no tenemos el control de nada y empezar a soltar ese control, ¿sí?, que es Plutón en Acuario, va a estar 23 años ahí tranquilo, vamos a aprender a soltar el control y a bailar en la incertidumbre, porque de eso se trata esta energía. Así que bueno, entender que es nuevo para muchos, es nuevo todo esto, paciencia, y el mejor lugar y lo mejor que podemos hacer es ir a esa presencia. Recuerden que estar presente no es estar meditando así con los ojitos cerrados en armonía, porque se van a frustrar cuando intenten eso, ¿sí? Recuerden que cuando intenten la quietud van a ver su nube y su fluctuación mental mucho más, ¿sí? Y que la herramienta para ir bajando es la respiración consciente. La naturaleza con su alta frecuencia nos va a envolver, así que llevar e ir a esos espacios, descalzarse y buscar elevar esa frecuencia va a ir ayudando también, y empezar desde ahí, ¿no? Primero salir de la intensidad, de la nube, de la tormenta, anclarse en ese equilibrio y en esa armonía y entregarle a la conciencia divina, a ese alma, a ese ser superior, como le quieran llamar, que somos nosotros, ¿sí?, eso que está pasando con total humildad y confiar en que todo se va a ir abriendo. Para quien tenga este gesto, desde la humildad y desde el aprendizaje, está todo dado, está el camino allanado, diría yo, ¿sí? Cuando voy en esa dirección, todo va a ir fluyendo, porque es por ahí, ¿sí?, un pasito a la vez. Ahora, cuando intento seguir desde esa vieja forma, desde esa reacción, desde el instinto de supervivencia, desde ese ego que se victimiza y que no se responsabiliza de aquello que le pasa, ahí me voy a chocar las paredes, ¿sí? Entonces, por un lado o por el otro vamos a tener que transitar este camino. El tema es cómo cada uno lo quiera llevar, ¿sí? Entonces, si queremos que sea en armonía y desde ese lugar, está bueno tomar estas herramientas, ¿sí? Otra, no sé qué hora es, estoy reparlanchina hoy. Ay, bueno, ahí estoy con 5 minutitos. Otra cosa que está muy buena es a la mañana, cuando recién nos levantamos, ¿sí?, nosotros, imagínense que cuando nos vamos a dormir, tenemos ese río de pensamientos, de todo lo que estuvimos en el día, todo el sistema nervioso activo, estamos ahí, Cuando nos vamos a dormir, imagínense que de repente ese río quedó y se bajó una compuerta y quedó ahí trabado, ¿sí?, se detuvo. En el momento que uno amanece, abre los ojos, y muchas personas ni siquiera sacan la cabeza de la almohada, y se eleva la compuerta y empiezan a venir todos esos pensamientos nuevamente, ¿sí? ¿Eso por qué ocurre? Porque nosotros no tenemos el hábito de hacer un vaciado antes de dormir, ¿sí? Entonces como que todo eso quedó ahí dando vuelta, y cuando nos levantamos tenemos la oportunidad de hacer un reseteo. ¿Qué quiere decir? De repente abriste los ojos y tu cabeza está, ay, ¿qué está pasando? Recién abrí los ojos.
ahí, que estamos bastante despejados, porque es lo primero que vamos a hacer en el día, está muy bueno, yo se los recomiendo, a mí al menos me cambia todo, amanezco de una manera hermosa y de ahí en adelante el día también se va dando, es empezar a hacer unas respiraciones, no es necesario muchas, eso con 4 respiraciones, 5 conscientes y empezar a cortar esos pensamientos con la gratitud, ¿sí? Agradecer, pero agradecer de corazón, ¿sí? Llevarlo al corazón, sentir ese agradecimiento, porque decirlo como librito no sirve de nada, ¿sí? Conecto con el agradecimiento, ¿sí? Empiezo a inclusive programarme, porque puedo utilizar mi mente para programar mi día, diciendo, bueno, gracias por el día maravilloso que voy a tener, gracias por las personas maravillosas que me voy a cruzar, o ir intencionando aquello que quieran. Yo les pongo ejemplos así que me vienen ahora, pero poder utilizar también ese momento para no darle curso a ese río y reactualizar toda esa información nuevamente, pues son programas, son pensamientos ahí que quedaron, sino que corto, me reinicio, empiezo de cero, ¿sí? Y empiezo a también, si quiero, direccionar cómo quiero que sea mi día, ¿sí? Entonces, ay, ¿cómo va a estar? O sea, lo voy intencionando, lo voy poniendo ahí, ¿sí? Desde la gratitud, ¿sí? Entonces, eso sirve muchísimo, hacer cualquier técnica de respiración, intención, agradecimiento, son cositas que no llevan más que 5 minutitos y te cambian la mañana. Así que el cómo iniciemos el día también va a determinar gran parte del día. Entonces, si yo ya cuando inicio el día estoy preocupado, quilombado, o sea, le di toda la actualización a esos pensamientos que vinieron, ya inicio el día con una carga. Ahora, cuando yo hago el gesto de vaciarme y iniciar el día y agradecer y empezar a respirar conscientemente, puedo mover un poquito el cuerpo, ponerme una música que me gusta, bailar, cantar, lo que cada uno quiera, ponerse a leer una página de un libro, lo que cada uno le resuene, pero que sea en gesto de no solamente me vacié, sino que me estoy reiniciando, inicio el día, ¿sí? Y me voy programando, ¿sí? Para cómo va a ser ese día. Y cuando finalizo, hago lo mismo. No me voy a dormir con el celular estimulando mi retina, activando mi sistema nervioso, llenándome de información, renegando por los problemas que tuve a la mañana. Hago el gesto de decir, ok, suelto esto, entrego esto, chao. Quiero ir a dormir y descansar. Entonces, busco el espacio que antes de dormir también sean esos 5 minutitos antes de dormir en paz y en armonía. Me vacío del día, me vacío de esos pensamientos y puedo lograr entrar en un sueño, descanso y a su vez hacer ese también vaciado, ¿sí? Entonces dejar ese día atrás, ¿sí? Y eso nos va a acercar a vivir un poquito más el día, entendiendo que cada día que finaliza morimos y cada día que arranca volvemos a nacer. Entonces siempre tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos transitarlo y cómo queremos vivirlo. El problema es que no tenemos ese gesto de cortar con lo que pasó ayer y de darnos la oportunidad de reiniciarnos para mañana. Entonces siempre tienen la oportunidad de volver a empezar en cada instante, de volver a reiniciarse, de vaciarse, ¿sí? El tema de no vaciarse es porque estamos acostumbrados a retener, a engancharnos, a no hacer ese gesto. Está en nuestras manos, así que bueno, les compartí acá, traté de como ser lo más clara y desde lo más profundo de mi corazón, no porque esté iluminada, también estoy transitando este periodo de intensidad y todo esto que les compartí fueron parte de las cosas que llevo al diario para ir equilibrando, armonizando y estando en mí y saliendo de esos estados en conciencia, viviéndolos con plena conciencia. Así que bueno, a mí me han servido y sentí también compartírselos porque sé que muchas personas están pasando por lo mismo. Así que bueno, les dejo ahora sí, que ya me van a volar porque ya pasó la hora. Voy a dejarlo grabado y bueno, agradezco a todos, a todas los que estuvieron acá, que se sumaron,
Gracias, gracias Mari hermosa, gracias. Gracias por estar y gracias a todos, sí, Dani, Marti, bueno, a todos que han ido resonando por aquí, a quienes lo escuchan después, y les abrazo con el alma. Y bueno, prepárense que noviembre recién empezó, así que bueno, ahí a vivirlo con amor, con conciencia y aplicar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para hacer este periodo de cierre tan importante y abrirnos a esto nuevo que es hermoso más. Estamos en una transición y bueno, hay que pasar, ¿sí? Así que bueno, como todo, una semillita para que germine, primero tiene que ser enterrada en la oscuridad. Así que bueno, ahí fuimos, al oscuro, a lo profundo, para ir buscando la luz, germinar, brotar. Y cuando querramos acordar, pasito a pasito, vamos a florecer. Así que vamos por ahí, ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Les abrazo y bueno, espero que estén muy bien y acá estaré por ahí cuando resuene para venir a compartirles con amor. Que tengan una hermosa tarde. Gracias, gracias. Hola, Flor. Adiós.